Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal. Hoy vamos a hablar de la soja. Y es que muchas veces la gente me manda mensajes privados o me va dejando preguntas relativas a la soja vinculándolos a lo que sea. Es decir, pues soja e hipotiroidismo, soja y antinutrientes, soja y cáncer. Entonces, o me pregunta incluso, ¿qué es el tofu? ¿Qué es el tempe? He decidido dedicarle esta cápsula a la soja. Bien, antes de nada, querría pararme un poco a reflexionar y seguro que vosotros también lo habéis notado. Hace 10 años o no sé exactamente cuándo fue, pero cuando empezó a haber bebidas de soja en el súper, yogures de soja, fue como un boom, como si fuese la soja el alimento milagroso que nos iba a curar de todo. Y ahora parece que estamos en el punto contrario, que es decir, que hay gente que le tiene verdadera manía a la soja y que lo ve como un alimento, vamos, de malísima calidad. La persona que afirme que un alimento es antiinflamatorio, sí, o inflamatorio, lo que quiera decir, es la que tiene que demostrar eso, la que tiene que aportar un estudio. Si esa persona no aporta nada para afirmar eso, para los demás es un poco difícil desmontar o apoyar su teoría, porque no entendemos en qué se está basando para decir eso. Algunas cosas nos las podemos suponer. Os voy a poner un ejemplo con otro alimento que últimamente está bastante demonizado, que es el consumo de carne. Bien, la carne, ¿qué es la carne? Es un concepto un poco abstracto, porque es lo mismo tomarse una pechuga de pollo o un lomo de cerdo ibérico a la plancha que tomarse una hamburguesa del súper con pan y patatas fritas. Y que el que se tome el lomo ibérico a la plancha se lo esté tomando con una ensalada con unas aceitunitas y unos tomates. No, no es lo mismo. Es lo mismo cocinar al horno una carne que chamuscar hasta que esté totalmente negro por fuera un trozo de carne en una barbacoa. No. Entonces, hay muchos factores que influyen al final en cómo ese alimento va a impactar en nuestro metabolismo. Y cuando hablamos de estudios epidemiológicos, nos estamos refiriendo a estudios que simplemente observan el consumo de una población, pero no están realmente haciendo un experimento que nos pueda dar asociaciones. Simplemente nos dan correlaciones los estudios epidemiológicos. Entonces, eso, saber si los estudios de los que estás hablando están hechos con personas o con animales, incluso de dónde es la población de la que estás hablando, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no voy a defender ni demonizar el consumo de nada, pero simplemente quiero entender el contexto. ¿Por qué me están diciendo que ese alimento es tan bueno o ese alimento es tan malo? Y como siempre, esto tenéis que tenerlo en cuenta. Es que no es un alimento en concreto, es toda vuestra alimentación lo que va a tener un efecto en vuestra salud. Entonces, aunque haya algo que me pueda preocupar aisladamente, yo después tengo que insertar eso en mi estilo de vida y en mi alimentación y no quedarme solo con ese alimento, porque ningún alimento de por sí va a ser milagroso ni va a ser un veneno. Depende de todo lo que lo envuelva, ¿no? Bien. Para empezar, quería decir que no es un alimento imprescindible. Pero, en mi caso, sí que es un must. Es decir, es como mi fondo de armario, pero mi fondo de nevera. Yo siempre tengo tofu, que es lo más fácil de encontrar, y a veces también tengo tempe de soja. Digo de soja porque también hay tempe de garbanzo y de guisante, y yo voy a hablar de soja en este vídeo. Para mí es un alimento que me sienta súper bien, que se cocina súper rápido, que no deja olor en la cocina, que me sacia muchísimo, que me aporta proteínas y grasas buenas. Entonces, aunque me da igual que haya gente que diga que es un alimento malo o malísimo, y yo como nutricionista me busco mi evidencia. Ayer, antes de hacer el vídeo, estuve repasando pues estudios sobre la soja y el cáncer, por ejemplo, y yo realmente no entiendo de dónde se saca mucha gente lo de decir que la soja es tan problemática, pero bueno, que para mí es un alimento que, aunque yo no sea vegetariana, sé que tengo un consumo bastante elevado, entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor un día me ceno una tortilla francesa de 2 huevos y otro día me ceno un bloque de tofu que puede tener pues 125 gramos de peso, más o menos. Ese es mi consumo de soja habitual, y yo sí que lo defiendo como un alimento que en mi alimentación me gusta tenerlo, ¿no? Como un alimento sano. Básicamente es una fuente proteica, es decir, donde tú pones tu trozo de salmón, pues puedes poner ahí tu tofu o tu trozo de tempe.
¿Por qué me refiero a este tipo de productos? Porque realmente consumir la soja seca, como quien se compra una bolsa de garbancitos secos y se los cuece en su casa, en España no es muy habitual. La gente suele consumir soja, normalmente pues bebida de soja, yogur de soja, en un bloque de tofu, en un bloque de tempe. Entonces, básicamente es una fuente proteica, se diferencia de las otras legumbres en que cuando tú tomas garbanzos, lentejas, alubias, guisantes, estás tomando un poquito de proteína y el doble de hidratos. En cambio, cuando tú tomas soja, estás tomando bastante cantidad de proteína y algo de grasa. No os puedo especificar ese algo porque depende mucho del tipo de tofu o de tempe que vayáis a elegir. Pero si os fijáis, incluso para una dieta de corte bajo en hidratos o cetogénica, encaja genial la soja porque tiene prácticamente 0 hidratos en todas sus preparaciones. Y es uno de los hándicaps que tienen las dietas de corte vegetariano, que sueles ir arrastrando muchos hidratos de carbono cuando tú quieres meter proteína dentro de esa ingesta, ¿no? Yo recomiendo siempre que una persona se compre algo que tenga etiqueta, pues ya sea un bote de conserva de garbanzos, un bloque de tofu, pues que lo lea para hacerse una idea, ¿no? Entonces, si yo me compro un bloque de tofu que me dice que de cada 100 gramos me aporta 10 gramos de grasa, pues yo sé que cada 100 gramos me voy a estar tomando, como quien dice, una cucharada sopera de aceite. ¿Y cuánta proteína me aporta? 13. Ay, bien un súper otro que me aportaba 17. Pues me interesa más el de 17 cada 100 gramos, porque se parece mucho más a un alimento de origen animal, como es una pechuga de pollo, por ejemplo. Ya se va acercando, ¿no? Y también tener en cuenta vuestra porción comestible. Aunque venga el análisis nutricional de cada 100 gramos, realmente tú cuánta cantidad te vas a tomar. 125 gramos, 200, lo que sea. Bien, yo siempre digo a todo el mundo que cuando ponga su trozo de tofu en el plato se imagine que es como un salmón en el sentido de que es un alimento que está aportando bastante grasa. Hay un vídeo en mi canal en el que hablo específicamente de antinutrientes, entonces no lo voy a volver a repetir porque si no se haría eterno este vídeo. Pero hay muchísimos alimentos de origen vegetal que tienen antinutrientes, por supuesto, pero es que también tienen nutrientes y los antinutrientes hasta cierto punto también tienen sus beneficios, porque no sería bueno absorber absolutamente todo lo que nos entra en el organismo. Entonces, a no ser que una persona padezca una patología, tú puedes consumir alimentos con antinutrientes que si tu dieta es suficiente y nutritiva, porque no la basas en ultraprocesados y porque comes lo que necesitas, aunque te comas alimentos que contienen antinutrientes, no vas a tener un déficit de ningún nutriente. Por eso yo siempre digo, oye, pues variar, pues un día te tomas un huevo, un día te tomas tofu, un día te tomas carne, un día te tomas pescado, otro día te tomas garbanzo. ¿Alguno de esos alimentos tienen antinutrientes? ¿Verduras y hortalizas tienen antinutrientes? Pues sí, pero es que es lo que digo, una cosa es hacer el razonamiento fisiológico, antinutriente, me impide absorber nutrientes. Sí, pero ¿en qué cantidad? O sea, ¿realmente va a ser algo que te vaya a llevar a ti a tener un déficit de algo? No, pues entonces no hay que preocuparse tanto por eso. Y de todas formas, en el caso de la soja, por ejemplo, el tempe que está fermentado, ese proceso ya disminuye mucho la cantidad de antinutrientes que nos aportan. Como ya os digo, no me meto porque tengo un vídeo sobre eso. Si ponéis en la búsqueda de YouTube, ni tan healthy ni tan fit, antinutrientes, ya os va a salir, que fue uno de los vídeos que hice durante la cuarentena. Pero que veo absurdo el reduccionismo que hay hoy en día, normalmente rodeado a las legumbres y a los cereales, que son solo antinutrientes. Es decir, solo ven eso. Es como si yo me como un salmón y solo veo que puede tener una cantidad de mercurio elevado. Me parece un reduccionismo. Después, otro tema bueno para mí de la soja es que no tiene hidratos de carbono, como os digo, es proteína más grasa, y la grasa que tiene sobre todo es ácido alfa-linolénico, que es un tipo de omega 3. Sé que mucha gente me va a decir, ay, pero no es EPA, no es DHA, que es lo que nosotros más necesitamos. Ya lo sé, y que tiene una transformación que es mínima. Pero aún así, tiene una grasa que es de buena calidad. Es decir, que no es como tomarte aceite de girasol de bote, que la grasa que tiene ese tofu, ese tempe, es una grasa que vale la pena. Es como si te tomas pues, unas semillas de lino. Otro punto a tratar, el tema del cáncer. Yo, sinceramente, no encuentro dónde está la relación entre la soja y el cáncer. Como os digo, la persona que afirme que la soja tiene algo que ver con el cáncer, pues que lo demuestre. De hecho, creo que a nivel preventivo hay bastantes estudios que vinculan que la soja
puede ayudar a prevenir el cáncer, pero de una manera correlativa, porque es lo que os digo, que depende de toda la alimentación que haga esa persona. Pero yo no dudo que el hecho de tener una alimentación variada y que un día tomes un huevo, otro día tomes tofu, un día tomes garbanzos, otro día pescado, que eso en sí genera una alimentación completa en la que tienes mucho de todo, o sea, un poquito de todo lo bueno, no vas acumulando mucho de lo malo que pueda tener alguno de esos alimentos y que ya en sí mismo es protector. También hay que decir que cuando se miran estos estudios deberíamos asegurarnos de si la población es asiática, si la población es europea, lo que sea. Por eso yo tampoco defiendo un consumo de soja a diario. Por ejemplo, yo actualmente lo que consumo de soja es o tofu o tempeh. Pero no me compro yogures de soja, bebida de soja, suplemento proteico de soja. Yo creo que eso sí que me parecería un exceso. Igual que me lo parecería que una persona diga, yo solo como carne de cerdo y voy a comer carne de cerdo todos los días, voy a comer salmón todos los días. Yo creo que eso es correr un riesgo innecesario. Y de hecho, en muchos estudios de dieta total se ha visto que la cosa más nimia, o sea, incluso una infusión, puede llegar a ser perjudicial porque la gente hoy en día es muy de, cojo una cosa y no varío. ¿Y la cola de caballo es buena? Pues venga, me voy a tomar 5 bolsas al día. Eso es muy típico de nuestro comportamiento alimentario hoy en día. Antes la gente, aunque tenía pocas opciones, tendía más a rotar, ¿no? A estructurar ese menú con un poco de lógica. Hoy nos toca legumbre, mañana nos toca carne, tal. Pues yo creo que deberíamos devolver un poquito más a esa rotación que es súper importante. Y de todas formas, todos esos mecanismos que tienen que ver con el cáncer son muy complejos. Hay que estar muy actualizado para poder entender, tratar con personas que padecen cáncer, pero yo me he ido a blogs y me he ido a buscar estudios específicos de personas que se dedican a la nutrición y el cáncer y no he encontrado la asociación a nivel preventivo, o sea, a nivel causal de soja-cáncer, todo lo contrario, incluso que pueda ser preventiva. Bien, después en el tema de la tiroides. Lo que yo sé respecto a la soja y personas que tengan problemas de tiroides es que no deben de juntar su tratamiento farmacológico de la levotiroxina con consumo de soja. Por ejemplo, pues tomármelo con un vaso de bebida de soja o con un yogur de soja o con tofu. Lo que hay que hacer es espaciar la toma. Pues tú te tomas ese tratamiento farmacológico en una ingesta y después ya en otra ingesta te tomas la soja si quieres. También conozco casos de personas que me han dicho que si bien no consideran que hay evidencia científica suficiente para afirmar que por padecer hipotiroidismo tienes que quitarte la soja, por poner un ejemplo clásico, hipotiroidismo de Hashimoto, que ellas notan que cuando toman soja se sienten peor a nivel de niveles de energía y todo eso. Con lo cual, pues obviamente, como con cualquier alimento, si tú cuando lo consumes te sientes mal, no necesitas ningún tipo de evidencia científica, no vas a tomar algo que te baje los niveles de energía, ¿no? Aunque fueses el único en el planeta al que le pasa eso. Pero también os digo siempre que esto en el tema de alimentación pasa mucho. Y es algo como el as en la manga que tienes cuando quieres defender algo, pero a la vez lo que nos pasamos por arco del triunfo cuando queremos atacar a otra persona. ¿Qué tipo de soja consume la gente? Porque tú hoy en día vas a un supermercado o a una herboristería o una ecotienda y hay mogollón de productos ultraprocesados que van con soja. Entonces, a mí, sinceramente, un alimento con harina de soja, con almidón, con aceite de girasol, claro que soy la primera en decir inflamatorio, cancerígeno, entre comillas, que tampoco es una asociación tan fácil. Pero quiero decir, alimento de mala calidad, sí, malísima, no me lo tomaría, pero no por la soja, sino porque esa soja va acompañada de muchas cosas que van a hacer que tenga un impacto metabólico mucho peor que cuando te la comes, pues tu tofu o tu tempeh hecho con un poco de aceite de oliva y especias en una sartén acompañado de unas verduras. Después el tema de los fitoestrógenos, que de ahí viene todo el rollo de la gente que dice que si la soja feminiza, que si la soja puede ser mala para personas que padezcan cáncer, que etcétera. Todo esto viene de estudios que están hechos con animales a los que se les ha dado un suplemento de isoflavonas. Es decir, no están teniendo un consumo
alimenticio normal de la dosis de isoflavona que a ti te llega cuando estás comiendo tu tofu, tu tempeh de vez en cuando. Se les está suplementando directamente con unas cantidades ingentes de isoflavona. Por eso yo digo que no creo que sea bueno abusar de nada, que hay que variar. Yo no le diría a nadie, bébete 2 litros de leche de soja o de, es mejor decir bebida de soja, pero ya me entendéis, de leche de soja o de leche de vaca, me da igual. Yo creo que hay que tener una dieta variada y rotar todo, porque eso es muchísimo más seguro. Y las dietas de exclusión, un rompecabezas. Me sorprende la cantidad de gente que hoy empieza a excluir por aquí y por allá, vegano, ceto, carnívoro, no sé cuánto, hay una encrucijada que no sé cómo se aseguran todos los nutrientes que necesitan y que no van a acumular nada que pueda ser nocivo a largo plazo, porque además haciendo dietas tan especiales, ahí sí que va a ser muy difícil o imposible encontrar estudios que se hayan hecho a largo plazo, que es como nos acaba afectando nuestra alimentación, ¿no? En general, pues eso, que no feminiza la soja y que todo el tema que viene relacionado con las isoflavonas, que yo lo solucionaría simplemente tomando alimentos que contengan soja, como puede ser el tofu o el tempeh, y sin tomarme isoflavonas directamente o incluso no tomándome la proteína en polvo de soja. Que esto es un recurso en dietas vegetarianas bastante habitual. ¿Por qué? Porque la proteína de guisante suele saber bastante mal. Tiene ahí como un sabor de fondo que no es el más adecuado. Entonces, claro, ya no es que no sepa muy bien, es que puede ser un poco repugnante para algunas personas. Y se tiran al consumo de proteína de soja. Y yo eso es ya lo que veo un poco un abuso. Una persona que se tome su proteína de soja suplemento en un batido que se está haciendo con bebida de soja, que se ha comido un trozo de tofu y que se va a tomar de postre un yogur de soja. Ahí sí que yo eso no lo recomendaría, por lo que os digo, porque yo lo que defiendo es la rotación dentro de los alimentos saludables. Bien, y después quería hacer un pequeño apunte sobre el tofu y sobre el tempeh, porque siempre hay preguntas en plan, ¿qué es el tofu? ¿Qué es el tempeh? ¿Cómo se cocina? Y lo he buscado en blogs específicos de cocina, de gastronomía y tal. Bien, el tofu más o menos es como quien dice un queso fresco o un requesón, es decir, es como la bebida de soja coagulada. Y además se suele coagular con unas sustancias que, ya sean sulfato de calcio o cloruro de magnesio, nos van a ayudar a introducir eso en nuestra alimentación, o calcio o magnesio, o sea que es algo positivo. O sea que es un procesado mínimo, por decirlo de alguna manera. El tofu, en realidad, yo sería de las personas que dice que tiene muy poco sabor, aunque entiendo que se pueda notar el regustillo de la soja y que hay gente que lo nota, pero para mí no tiene mucho sabor. Es como si os digo el pollo. Por ejemplo, a mí comer carne no me gusta mucho y soy consciente de que el pollo es una carne suave. Pero cuando lo como yo te diría, a ver, a nada no sabe, yo le noto ese sabor y ese olor del pollo característico que, por ejemplo, en un pollo de campo, un pollo campero de estos amarillos se nota muchísimo más, ¿no? Entonces yo diría, entiendo que me digáis que la soja sabe a algo, pero como no es mucho, intentad mezclarlo, si os interesa este alimento, por ejemplo, con la salsa de soja. La salsa de soja es súper fuerte, o tamari, por ejemplo, o salsa shoyu, que sabe tan fuerte como cuando vas a un restaurante chino, que todo te sabe un poco a lo mismo. Pues yo creo que con eso, con alguna especia potente, que odio esto de especie, con una especia potente podéis disimular el sabor. Y tened en cuenta también una cosa, los alimentos no son solo su sabor, sino que la textura influye muchísimo. El tofu, cuanto más firme es, más proteína en proporción nos aporta, está como más concentrada la proteína. Entonces yo siempre consumo tofus, la mayoría de las veces, que son muy firmes. Y son tofus que se pueden cortar perfectamente. Y tú lo haces a la plancha eso, doradito con aceite de oliva y especias, y a mí me parece una maravilla que no hace falta nada más. Si te compras un tofu que es especialmente blandengue, la típica receta que hace todo el mundo es pisarlo con un tenedor, como si estuvieses machacando un plátano que está maduro,
y mezclarlo con especias que te gusten. Por ejemplo, pues con cúrcuma o con curry, con pimienta negra y con sal. Y eso lo pasas por la sartén con un poco de aceite de oliva y te queda como huevos revueltos en apariencia, pero realmente es tofu. No es sustituir los huevos. Puedes tomar huevos un día y hacerte esa preparación de tofu si te gusta tomarlo así. Si me tengo que meter en marcas, el tofu de Mercadona me parece un insulto. No entiendo cómo un supermercado que cada 2x3 está sacando productos nuevos tenga un tofu que es tan sumamente desagradable al gusto y a la textura, por lo menos para mí lo es. El gusto es algo personal, obviamente, esto no es un dato científico, pero bueno, yo no me lo compraría. En cambio, el tofu que venden en Aldi de Good Bio, que es ahumado, ese tofu ahumado me parece maravilloso. Tienen otros de sabores que creo que son como de pimientos, de avellanas y almendras, no estoy segura, de albahaca, bueno. Y esos creo que tienen una pequeña cantidad de aceite de girasol y eso no me gusta nada, pero bueno, es cierto que es una cantidad muy pequeña y que tanto de textura como de sabor están bastante bien. Y después ya, si vais a una arboristería, siempre leed la lista de ingredientes, por favor, porque es imprescindible, pero hay una marca muy conocida que se llama Typhoon, que hace el tofu súper rico con diferentes como marinados, especias y cosas así. Tiene normalmente una caducidad bastante larga, o sea que también es un producto que si no te queda muy cerca de casa y te interesa tenerlo, puedes comprar varios paquetes y guardarlo en la nevera que no se te va a poner malo. Y el tofu también natural de Lidl, que es muy parecido al de Vegetalia, está bastante bien, es muy económico, ya tiene esa textura tipo más queso fresco, más soft, que a mí no me gusta tanto, pero también lo tomo de vez en cuando para variar, porque yo hasta en eso varío. Yo no voy a tomar solo tofu ahumado, porque el ahumado también es un procesado que influye al final en lo que le estoy aportando a mi organismo, a la información que le llega a mis células. Entonces, aunque no me guste tanto, también hago el esfuerzo por consumir ese tipo de tofu, digamos, más natural, porque el tofu natural de Good Bio, o sea, de Aldi, ese no puedo con él, o sea, ya es como una goma, como cortar corcho directamente, que es que se me queda la garganta seca, no lo puedo ni tragar. Eso depende un poco también eso, de cómo lo cocinéis. Yo ya sabéis que soy muy austera en la cocina. A mí si algo lo puedo cocinar a la plancha con aceite de oliva y especias, no quiero complicarme más la existencia. Pero es cuestión un poco de que si realmente te compensa consumir ese alimento porque estás convencido de que va a aportar algo a tu alimentación, pues que vayas viendo recetas en blogs de cocina, en canales de YouTube y mires la lista de ingredientes, porque es como siempre cuando os pongo el ejemplo de la croqueta rellena de espinacas. Hombre, si para tomarme una espinaca me voy a tener que tomar un frito con harina refinada y aceite de girasol, pues mejor no te tome la espinaca. Pues esto es lo mismo. Si tú para hacerte un tofu lo tienes que mezclar con sirope de no sé qué o echarle pan por encima, pues yo preferiría no tomar tofu. Y después estaría el tema del tempe o tempeh de soja, que a veces le ponen tilde, a veces no, que ya os digo que también lo hay de garbanzo o de guisante, esos están muy bien, pero tienen muchos hidratos de carbono. En cambio, el de soja no, el de soja es proteína y grasa. El tempeh es soja cocida y fermentada por un hongo. Por eso es un alimento fermentado, este en concreto tiene menos antinutrientes y aunque hay gente que diga es más digestivo o es mejor para mi microbiota, es que a mí el tofu ya me parece que es un alimento digestivo, pero bueno. Es mucho más compacto, no se puede deshacer como pasa con el tofu que es menos firme y esos granitos que se ven ahí realmente es la soja que está ahí cocida. He buscado el sabor porque mucha gente me dice ¿a qué sabe el tempeh? Y yo la verdad es que no lo sabría definir. Sé que me sabe de maravilla y cuando estoy haciendo mi tempeh ahí tostadito, Dios mío, me encanta cómo huele eso. Pero hay gente que dice que tiene un ligero sabor a levadura. Eso puede ser si lo pruebas antes de cocinarlo, en eso estoy de acuerdo. Sabor a pan, no, a mí no me sabe a pan. Hay gente que dice que sabe a como frutos secos. Puede ser, no estoy seguro. Y gente que dice que sabe a setas. No sé si sabe a setas, sinceramente. Lo de sabor a levadura sí que lo noto, y cuando está tostadito me parece que está buenísimo. El tempeh que más me gusta es el tempeh clásico de Vegetalia. Y hace poco sacaron uno en Lidl, pero yo solo pude conseguir una vez y cada vez que voy a Lidl voy ex profeso a comprar eso y me vuelvo con las manos vacías porque no lo he vuelto a encontrar. Pero ese tofu también está bastante bien. Ese tempeh. Pero yo por ese tempeh haría un viaje largo para comprarlo a un pueblo cercano, por decir de alguna manera, porque a mí el tempeh me parece es que está buenísimo, tiene unos valores nutricionales geniales, es un alimento fermentado, me encanta el tempeh.
y es algo que creo que simplemente doradito en la sartén con aceite de oliva y un poco de sal, que a prácticamente todo el mundo le podría gustar, a no ser que le tenga mucha manía al sabor este de la soja. Entonces, en resumen, la soja, sin haber, aunque ya os digo que ayer he estado revisando estudios científicos, lo más actualizado a ver qué encontraba de prevención del cáncer, de tratamiento en personas que padecen cáncer y tal, es que no hay. Entonces, la persona que diga, es que esto no se puede tomar en un cáncer, un tratamiento de cáncer de tal, porque se ha visto que produce esto, pues que lo diga, que demuestre ese estudio científico que ha visto que eso perjudica. Pero yo no lo encuentro. Incluso es lo que digo, que creo que hay estudios que demuestran una ligera prevención en el consumo de soja. Y después que si padeces hipotiroidismo, por supuesto, y estás tomando levotiroxina, no te lo tomes la soja y la medicación a la vez. Eso también. Y que si es un alimento que te produce desconfianza y no lo quieres tomar, no lo tomes. Pero en realidad la soja en el imaginario colectivo está como algo especial, cuando realmente es una legumbre. O sea, es como si estamos hablando de garbanzos, que de hecho en apariencia no es muy distinta, ¿no? Entonces no entiendo cómo se puede haber desarrollado toda esta historia alrededor de la soja, como si fuese algo raro, cuando todos los alimentos, si nos parásemos a hacer un análisis muy detallado, tienen algo que los caracteriza, ¿no? Pues como hablamos cuando hablamos de los antinutrientes, de alimentos que acumulan metales pesados, de cómo afecta la forma de cocinado. Todo siempre va a tener algo, si te pones a mirarlo a través de un microscopio, por decirlo de alguna manera. Pero es que no sé por qué la soja es un alimento que a la mayor parte de la gente le produce como tanto desasosiego, incluso el hecho de atreverse a comprar un bloque de tofu y cocinarlo. Y eso estoy también en parte segura de que es un motivo cultural, ¿no? Porque yo entiendo que la soja no le gusta a todo el mundo, pero a mí que me digan que un trozo de pollo a pelo o de pavo es algo delicioso, perdona, pero no. Es delicioso por la salsa que tú le echas, porque lo cocinarás con aceite, porque lo mezclarás con verduras, etc. Pues con el tofu pasa un poco lo mismo, ¿no? Y también, ya sabéis lo que os digo, que creo que una persona que sea un poco madura, cuando entiende los beneficios de un alimento, pues el hecho de entenderlo y después ir probando su cocinado, pues que al llegar a un momento el que le guste. A lo mejor hay que intentarlo porque desde pequeñito no has entrado en contacto con ese sabor y eso influye mucho en que una cosa nos guste más o menos. Pero también que, a ver, por opciones, hoy en día hay miles de blogs y de canales de YouTube de recetas con alimentos veganos. También hoy en día venden el edamame en muchos supermercados. En Mercadona lo venden congelado, que son como esas vainitas y que es la legumbre como más fresca, entre comillas, o más inmadura. Y a mí me parece que también está muy bueno y casi todo el mundo que lo prueba le gusta. En Mercadona también hay un producto que es tipo snacks y en otros supermercados ya lo empieza a ver, que se llama Mixed Beans, que también son soja, que son como unas bolitas de color verde, negro y tal, que también a prácticamente todo el mundo le gusta. Vais a ver unos valores nutricionales buenísimos. Si estáis haciendo una dieta de corte cetogénico, ya os lo digo, muchas veces hidratos muy cercanos al cero, o sea que os va a ir genial. Yo defiendo mucho no consumir hidratos de carbono ya por la noche, así que sería un buen momento para pues cenar vuestro tofu, vuestro tempe y tener ahí otras alternativas a lo que soláis tomar. Y nada, que si os sienta bien y si os gusta, pues que yo sinceramente no le tendría ningún miedo o le tendría el mismo miedo pues que otras muchas cosas, ¿no? Que al final somos muchos en el mundo, necesitamos comida para todos y aún así, por desgracia, no todo el mundo puede tener el acceso a la comida que realmente se merece como ser humano y eso tiene consecuencias. Entonces, está bien preocuparse por las cosas, pero ya llegar a este punto de crear un mito alrededor de un alimento me parece absurdo, ¿no? Y aquí hay para todos lados, pero eso ya lo veremos en próximas reflexiones que sean un poquito más largas. Lo digo simplemente por el tema de que muchas veces esas críticas a la soja vienen de personas que hacen dietas de corte muy carnívoro o comiendo muchos animales, y también podrían mirarse un poco a su ombligo antes de estar criticando directamente a los demás. Yo ya sabéis que estoy en el punto medio, que yo no niego que comerse una sardina o comerse un lomo ibérico sea nutritivo, pero también pienso que las legumbres tienen muchas ventajas y que al final, si comes un poco de todo, pues vas a tener una alimentación muchísimo más variada, muchísimo más segura, muchísimo más económica
que a nivel de paladar también te va a mantener mucho más abierto a poder disfrutar de otros sabores, etcétera. Así que nada, que espero que el vídeo os haya gustado y que tengáis un feliz día.